Hay un tema recurrente en toda la Biblia del que quiero hablar en este día. Este tema es la supremacía de Dios. Es decir, Dios siempre ha sido, es y siempre seguirá siendo superior a Satanás. Y el reino de Dios siempre sale victorioso cuando hay un enfrentamiento entre el reino de Dios y el principado de las tinieblas. Aunque a veces nos pueda parecer que el principado de las tinieblas logra alguna ventaja, como por ejemplo cuando Satanás logró engañar a Eva. Pero esa aparente victoria de Satanás, que él pensaba que estaba logrando destruir la creación de Dios, de interrumpir el plan de Dios, lo que Satanás no sabía es que esa aparente victoria suya iba a desencadenar todo el plan de salvación que le llevó a él, a Satanás, a su mayor y más definitiva derrota. Y además permitió algo muy importante que quizás no seamos capaces de valorar todavía en su justa medida, y es que gracias a poder desarrollar el plan de salvación, Dios hizo que nosotros, los seres humanos, dejáramos de ser simples criaturas de Dios, como lo son los animales, las plantas, que son simple creación de Dios, para que pudiéramos llegar a ser hijos de Dios, participantes de la misma naturaleza de Dios. Luego, lo que aparentemente fue una pequeña victoria de Satanás porque logró engañar a Eva y logró hacer que el pecado entrara en la tierra, eso desencadenó su mayor fracaso, su mayor derrota, y nos permitió a nosotros dejar de ser creación de Dios para ser hijos de Dios. Hoy quiero empezar resaltando esta victoria de Jesús, pero luego veremos algunas batallas, quizás las más sonadas del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento, entre el reino de Dios y el principado de las tinieblas. Vamos a empezar leyendo lo que escribió el apóstol Pablo en relación con la batalla entre el principado de las tinieblas y Jesús. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2 y versículo 15. Quiero decir que hoy voy a leer yo todos los pasajes, los voy a ir leyendo yo, porque son pasajes largos y así pues no perdemos tanto tiempo. Colosenses capítulo 2 y versículo 15 dice: y despojó, está hablando de Jesús, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra, de poder traer tu palabra a tu pueblo, Señor. Oh Dios, yo quiero pedirte, Señor, que tomes control de mis pensamientos. Yo reconozco mi incapacidad y mi necesidad de ti, Señor, y te pido que tú tomes control de mis pensamientos, de todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para que a través de mí solo salga tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo te pido, Señor, que en este día tu palabra pueda realizar la obra para la cual tú la envías. Abre nuestros ojos, abre los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos darnos cuenta que tú eres el vencedor y que nos has hecho partícipes de tu victoria, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra. Oh Dios, por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo toda influencia del maligno, yo reprendo toda obra perversa de las tinieblas y lo echo fuera de este lugar, echo fuera todo espíritu que quiere impedir que tu palabra sea recibida en esta mañana, Señor. Y lo echo fuera por el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y te pido que tu Espíritu vivifique tu palabra en nuestros corazones y nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En este versículo que acabo de leer, el apóstol Pablo nos está detallando el
el triunfo absoluto de Jesús sobre el principado de las tinieblas, y lo hace de dos maneras distintas. En primer lugar, nos dice que Jesús despojó a los principados y a las autoridades de las tinieblas. Esto quiere decir que les quitó todo, absolutamente todo al principado de las tinieblas, porque el verbo despojar significa privar a uno de lo que tiene, en general violentamente, pero también quiere decir quitar los adornos y accesorios de algo. Es decir, que Dios le quitó todo el poder, le quitó toda la autoridad, quitó todo lo que tenía el principado de las tinieblas y los despojó absolutamente de todo. Pero en segundo lugar, Pablo escenifica la victoria de Jesús sobre el principado de las tinieblas, diciendo que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo, que conocía bien la vida romana, puesto que él era ciudadano romano, además de ser judío, lo que está diciendo aquí, o está haciendo una clara alusión a la ceremonia que realizaban las tropas romanas cuando obtenían una victoria sobre ejércitos enemigos. Con esta ceremonia, los romanos ridiculizaban y humillaban públicamente a las tropas enemigas. Esta ceremonia consistía en que los romanos clavaban dos lanzas en el suelo y ponían una como travesaño entre las dos lanzas. Y las tropas romanas se ponían la mitad a un lado de esa especie de yugo que formaban las tres lanzas. Las tropas romanas se ponían cada una a un lado y hacían pasar las tropas enemigas sin sus corazas y sin sus armas, los hacían pasar por en medio de las dos filas romanas y tenían que agachar la cabeza y agachar su cuerpo para poder pasar por debajo del yugo formado por las tres lanzas, en señal de que habían sido vencidos, de que estaban derrotados, y tenían que pasar recibiendo toda una serie de burlas, de insultos de los soldados vencedores. A estas ceremonias a las que Pablo está refiriéndose cuando dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De la misma manera, Jesús venció a todos los poderes de las tinieblas y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, para que no cupiera ninguna duda de quién había vencido, y haciéndonos a nosotros partícipes de su victoria. Esta es la mayor de las victorias del reino de Dios sobre el principado de las tinieblas. Y además, es la victoria más trascendente para nosotros, porque es gracias a esta victoria que nosotros tenemos la posibilidad de ser liberados de la esclavitud a la que nos tenía sometido el principado de las tinieblas. Nosotros tenemos ahora, gracias a esta victoria, la posibilidad de ser libres. Si por medio de la fe aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz, en nuestro lugar. Y además, esta victoria de Jesús nos permite a nosotros tener la entrada en el reino de los cielos, en la condición de hijos del Rey. Esto es todo lo relacionado con la victoria de Jesús en la cruz sobre el principado de las tinieblas. Pero ahora voy a ir haciendo un breve repaso de las victorias más sonadas que el reino de los cielos ha tenido a lo largo de la historia sobre el principado de las tinieblas. Mi propósito al hacer este repaso es alimentar nuestra fe al ver que podemos confiar plenamente en Dios, porque como decía antes, Dios siempre ha sido, es y será el vencedor. Y además de ser el vencedor, es también nuestro Padre, por lo que podemos vivir confiados, descansando en los dulces y tiernos brazos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
La primera victoria que quiero que veamos se encuentra en el libro del Éxodo, en el capítulo 7 y versículos 10 al 12. Este libro es fácil de encontrar, es el segundo libro de la Biblia. El libro del Éxodo, capítulo 7, versículos 10 al 12 nos dice: fueron pues Moisés y Aarón ante el faraón, e hicieron como lo había mandado Jehová, y echó a Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y se convirtió en una culebra. Entonces llamó también el faraón a los sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Esta fue la primera señal de entre muchas de que el poder de Dios es superior al poder de Satanás. Y siempre que se enfrentan el reino de Dios con el principado de las tinieblas, es el reino de Dios el que vence al principado de las tinieblas. En este milagro lo vemos ejemplificado con las culebras. La culebra que se había formado a partir de la vara de Aarón se comió a las culebras que se habían formado de las varas de los hechiceros egipcios. Otra muestra de que el poder de Dios es superior al poder de las tinieblas es que si siguiéramos leyendo en el libro del Éxodo, nos daríamos cuenta de que los hechiceros egipcios fueron capaces de imitar solo las dos primeras plagas. Pero con la tercera plaga, la plaga de los piojos, ya no fueron capaces de imitarla. Y ellos mismos tuvieron que confesarle al faraón y tuvieron que decir que esa plaga era por el dedo de Dios. Pero si analizamos toda la escena, vemos a los egipcios que son un símbolo del principado de las tinieblas. Y vemos también al faraón que representa a Satanás, intentando impedir que el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, pudiera ser liberado de la esclavitud a la que los egipcios los tenían sometidos. Pero al final vemos como, a pesar de la oposición de los egipcios, el pueblo de Israel sale victorioso y es liberado de la esclavitud, porque Dios es infinitamente más poderoso que Satanás y su reino. Esto debería de servirnos a nosotros de lección, para darnos cuenta de que no hay esclavitud, no hay ataduras que Dios no pueda romper. Dios nos llama a vivir en libertad, y Él ha provisto de todo lo necesario para que nosotros podamos ser libres. Pero ahora nos corresponde a nosotros tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Porque si nosotros no queremos escapar de la esclavitud, si no estamos dispuestos a luchar por romper nuestras cadenas, aunque Dios haya hecho lo necesario, seguiremos esclavos. Al igual que el pueblo de Israel, si no hubiera querido marchar de Egipto, aunque Dios hubiera hecho todos los milagros necesarios para liberarlos de la esclavitud, hubieran seguido siendo esclavos. Dios abrió las puertas para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Ahora, si el pueblo de Israel hubiera dicho no, yo quiero seguir siendo esclavo, no hubieran salido de Egipto. De la misma manera, aunque Dios ha provisto de todo lo necesario para que nosotros podamos ser libres, si nosotros no tomamos las decisiones adecuadas en nuestras vidas, no podemos experimentar la libertad. Pero vamos a seguir viendo cómo el reino de Dios siempre vence al reino de las tinieblas. Y vamos ahora al final de esta etapa en la historia de Israel. Y me voy a centrar en la muerte de Moisés. Porque con la muerte de Moisés vuelve a haber un enfrentamiento poderoso entre el reino de Dios y el principado de las tinieblas. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 34 y versículo 5. Es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 34 y versículo 5 dice: allí murió Moisés,
siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. A lo mejor ahora te estás preguntando que ¿dónde está la batalla? ¿Dónde está el enfrentamiento entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas cuando muere Moisés? Pues esto nos lo explica muchos años después el apóstol Judas. Así que vamos a leer lo que escribe el apóstol Judas en su carta, en el capítulo 1, versículo 9. Judas está justo antes del Apocalipsis. Si vamos buscando desde el final hacia adelante, desde el libro del Apocalipsis, justo antes del Apocalipsis, está la carta de Judas. Judas, capítulo 1, versículo 9, nos relata el apóstol Judas y dice: pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ese detalle de que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición es un tema muy importante, pero que no viene al caso. Lo que quiero resaltar es que cuando Moisés muere, se establece una batalla en los cielos entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas por el cuerpo de Moisés. Y esto es así porque Dios quería llevarse el cuerpo de Moisés, porque Dios tenía un plan para Moisés aún después de muerto. El plan de Dios para Moisés no terminaba con su muerte en Moab. Podemos ver como quien vence en esta batalla entre el arcángel Miguel, representante del reino de Dios, y Satanás, quien vence es el arcángel Miguel. Porque si vamos y leemos en la vida de Jesús, cuando Jesús sube al monte y se transfigura, podéis verlo en los evangelios, en el monte de la transfiguración, podéis ver cómo Moisés se aparece junto a Elías y habla con Jesús. Luego vemos claramente como quien venció en Moab, en la lucha contra Satanás para tener el cuerpo de Moisés, fue el arcángel Miguel, porque Moisés vuelve a aparecer en el monte de la transfiguración. Pero ahí no acaba todavía el plan de Dios para Moisés, porque si leemos en el libro del Apocalipsis, nos daremos cuenta que durante el gobierno del anticristo aparecerán dos testigos. Y si nos fijamos en los milagros que realizan los dos testigos, nos daremos cuenta que esos dos testigos son el profeta Elías, que fue arrebatado al cielo, y Moisés, cuyo cuerpo fue llevado al cielo por el arcángel Miguel. Siempre que el reino de Dios se enfrenta al principado de las tinieblas, siempre es el reino de Dios el que sale vencedor. Unos cuantos años, incluso siglos después de la liberación de Israel y de la muerte de Moisés, durante el periodo de los jueces, al final de la vida del penúltimo juez de Israel llamado Elí, el arca de la alianza fue tomada por los filisteos y fue llevada al templo del dios Dagón. En este momento se produce otro de los enfrentamientos cumbres entre el reino de Dios y el principado de las tinieblas, porque en el arca de la alianza moraba la presencia manifiesta de Dios, y el arca de la alianza es introducida en el templo del dios Dagón, es decir, que meten al Dios de Israel en la casa del Dios de los filisteos. Y aunque era la casa del Dios Dagón, es decir, si hablamos en términos futbolísticos, el Dios Dagón jugaba en casa. Tenía la ventaja de que ese era su templo. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando los filisteos meten la presencia de Dios en el templo del Dios Dagón. Y nos daremos cuenta como siempre hay una gran supremacía del reino de Dios frente al reino de las tinieblas. Vamos a leer el enfrentamiento entre Dios y el dios Dagón en Primera de Samuel, capítulo 5, versículos 2 al 4.
Primera de Samuel, capítulo 5, versículos 2 al 4 nos dice: tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod era la ciudad filistea donde estaba el templo de Dagón, cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, encontraron a Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Al levantarse de nuevo de mañana al siguiente día, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y sus dos manos estaban cortadas sobre el umbral. A Dagón solamente le quedaba el tronco. El enfrentamiento en el primer día tuvo como resultado que al dios Dagón lo encontraron postrado ante el Dios de Israel, rindiéndole pleitesía. El dios Dagón no pudo mantenerse en pie delante del Dios de Israel. Porque tenemos que tener en cuenta que dice la Escritura que detrás de los ídolos operan los demonios. Es decir, que Dagón era el ídolo que representaba al príncipe de las tinieblas que gobernaba las regiones celestes de Filistea. Y Dagón lo encuentran postrado delante del Dios de Israel. El resultado del segundo enfrentamiento entre el dios Dagón y el Dios de Israel fue mucho más abrumador todavía. Dagón, o el demonio que gobernaba Filistea, no solo se tiene que postrar ante el Dios de Israel, sino que además el Dios de Israel y nuestro Dios le corta la cabeza y las manos al Dios de los filisteos, lo cual implica que le quita la autoridad, ya que la cabeza es símbolo de la autoridad, y le quita el poder, ya que las manos son el símbolo del poder, porque es con las manos que podemos hacer todo lo que hacemos. Esto tiene gran importancia en nuestras vidas, porque Jesús, como hemos visto en el primer versículo que leí al principio, le quitó la autoridad y el poder a Satanás, el príncipe de las tinieblas. De la misma manera que Dios le había quitado muchos siglos antes el poder y la autoridad al principado de las tinieblas representado por Dagón. Jesús nos hace partícipes a nosotros de su victoria, porque Él nos manda que pisemos serpientes y escorpiones, claros símbolos del principado de las tinieblas. Por tanto, los cristianos no debemos de vivir en derrota, porque pertenecemos al reino vencedor. Dios nos da el poder y la autoridad para vencer sobre toda fuerza del enemigo y para romper toda maldición. Aparte de la absoluta victoria de Jesús sobre el principado de las tinieblas en la cruz, Jesús a lo largo de su vida tuvo varios enfrentamientos con el principado de las tinieblas y siempre salió victorioso. Por ejemplo, en el desierto donde fue tentado, Él salió vencedor. Hoy no quiero detenerme en esta victoria porque ya hablé de ella el domingo pasado. Pero otra victoria aplastante de Jesús sobre el principado de las tinieblas fue en su encuentro con un hombre endemoniado en la ciudad de Gádara. Según el relato de los evangelios, este gadareno estaba endemoniado por una legión de demonios, lo cual implica que tenían varios miles de demonios, porque una legión romana como mínimo tenía 3.000 soldados. Y sin embargo, todos los demonios tuvieron que acatar la orden de Jesús de salir de ese hombre, porque el reino de Dios siempre sale victorioso en su enfrentamiento con el principado de las tinieblas. Ahora vamos a ver cómo la victoria del reino de Dios se sigue manifestando a través de la iglesia. Vamos a ver una victoria del reino de Dios después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, porque la iglesia es la heredera de la victoria de Jesús, y es a través de la iglesia que se manifiesta el poder de Dios.
En esta ocasión que vamos a leer, es el apóstol Pablo quien se enfrenta al principado de las tinieblas y lo vence. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 6 al 12. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 6 al 12 nos dice: habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero lo resistía Elimas, el mago, que así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, admirado de la doctrina del Señor. Aquí vemos a Elimas o Barjesús, que era un brujo, y por tanto miembro y representante del principado de las tinieblas, que está tratando de impedir el avance del reino de los cielos, entorpeciendo la predicación del Evangelio para que el procónsul Sergio Paulo no se pudiera convertir, y de esta manera el Evangelio no pudiera alcanzar a los habitantes de Pafos ni de la isla de Chipre. Pablo, como siervo de Dios y por tanto representante del reino de los cielos, se da cuenta de que tiene que haber un enfrentamiento directo entre el reino de Dios y el principado de las tinieblas para que el Evangelio pudiera alcanzar al procónsul y por ende a todos los habitantes de la isla de Chipre. Por lo que Pablo no rehuye el enfrentamiento, sino todo lo contrario. Pablo se enfrenta directamente al mago y lo vence. De tal manera que el procónsul, al ver la victoria del reino de los cielos y el poder de Dios, se convierte y toda la isla queda abierta para la predicación de la palabra de Dios. En esta ocasión el principado de las tinieblas es vencido por el reino de Dios de dos maneras distintas. La primera mediante la derrota de su representante, que es avergonzado por las palabras de Pablo y que además quedó ciego por un tiempo. Y en segundo lugar, se ve la victoria del reino de Dios mediante la conversión del procónsul Sergio Paulo, ya que la intención del principado de las tinieblas, entorpeciendo la predicación de Pablo, era impedir la conversión del procónsul. Pero vemos como al haber vencido al mago, Sergio se convirtió al Señor. Nosotros somos miembros de la iglesia del Dios viviente. Nosotros somos miembros de la iglesia de Jesús. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y por tanto Cristo es nuestra cabeza. Y como Él es vencedor, nosotros somos vencedores también. Nosotros seguimos teniendo el poder y la autoridad que tuvieron Cristo, los apóstoles y los cristianos del primer siglo. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que quiero terminar viendo un vídeo. El vídeo dura solamente unos 4 minutos y pico, que muestra un enfrentamiento espiritual entre el principado de las tinieblas y el reino de Dios. Esto ocurre en la actualidad. Así que vamos a ver el vídeo. Perdonad un momentillo que tengo que preparar esto.
Por favor, antes puedes apagar la luz para que se vea mejor. Espera un momentillo, Esta muchacha es cristiana, ella es cantante cristiana y vais a ver al otro lado, ahora saldrá en la imagen, una muchacha que se llama Susa, es brasileña, ella es la muchacha de pelo rubio, cortito, que ya digo, vais a verla. Ella hizo un pacto con el diablo, y esto que digo es sabido porque ella misma lo confesó públicamente. Ella hizo un pacto con el diablo para conseguir fama. Sin embargo, ella cuando se convirtió, hizo un pacto con Dios, de que ella le entregaba su vida a Jesús, para que Dios pudiera usarla, para que siempre que ella cantara, la presencia de Dios descendiera sobre el lugar. Y yo quiero que veáis el efecto, cómo baja la presencia de Dios en este lugar. Esto que vais a ver es un programa de televisión brasileño en el que Susa es la presentadora y es un programa de muchísima audiencia. Hay más de 1 millón de telespectadores viendo este programa. Y yo quiero que os fijéis en el ambiente, cómo cambia el ambiente mientras canta esta joven. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando
Creo que en el vídeo queda claro, ¿no?, lo que ocurre. ¿Sabéis? Susa, la muchacha rubia que hizo el pacto con el diablo, luego fue muy criticada porque no es normal que un presentador de televisión se deje llevar por sus sentimientos o por sus emociones. Porque para ser presentador de televisión les enseñan a controlar sus sentimientos y no mostrar sus emociones. Pero el problema que tuvo Susa no fue que se dejó llevar por sus emociones, sino que fue tocada por la presencia de Dios. Y no hay nadie que pueda resistirse a la presencia de Dios. En este video lo que se ve realmente es un enfrentamiento entre las tinieblas y la luz. Pero como las tinieblas son un principado, no tienen más remedio que rendirse ante la luz, que es un reino en el que Dios es el rey. Las tinieblas no tienen nada que hacer contra el reino de la luz. Hemos visto cómo desde la antigüedad hasta nuestros días, porque esto ha ocurrido en este tiempo, el reino de los cielos ha sido, es y seguirá siempre siendo el vencedor frente al principado de las tinieblas. Por tanto, como nosotros pertenecemos al reino de los cielos, ¿a quién hemos de temer? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios nos bendiga y nos ayude a entender que somos más que vencedores por medio de Cristo. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu victoria. Te damos las gracias, Señor Jesús, porque tú estuviste dispuesto a pasar por el martirio, pasar por la cruz, para que nosotros pudiéramos ser sanos. Gracias porque tú fuiste hecho maldición para que nosotros heredásemos bendición. Gracias porque tú derrotaste a todos los principados y potestades y nos has hecho a nosotros partícipes de tu victoria para que podamos pisar serpientes y escorpiones, Señor. Te damos las gracias porque tu diestra nos sostiene, Señor. Gracias porque tú peleas nuestras batallas, porque tú eres escudo alrededor nuestro, Señor. Oh Dios, queremos pedirte tu bendición sobre nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a vencer. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a fortalecernos en el poder de tu fuerza, para que tú puedas romper todas nuestras ataduras, tú puedas podrir todos los yugos, Señor, y podamos vivir en libertad, porque tú nos has llamado a la libertad, Señor. Yo te pido, Señor, que nos conviertas a ti de todo corazón. Te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros, Señor, que nos ayudes a hacer luz en medio de las tinieblas. Oh Dios, que del mismo modo que hemos visto como Aline, Señor, cantando hizo que tu presencia bajara, Señor, y tú humillaste el reino de las tinieblas, Señor. Así, Señor, que nosotros seamos una luz allí donde vayamos y que el reino de las tinieblas tenga que huir, Señor. Oh Dios, porque donde está tu luz no pueden haber tinieblas, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas. Que por encima de nuestros deseos, que por encima de nuestra voluntad, que por encima de nuestra comodidad, Señor, tú seas lo primero en nuestras vidas. Oh Dios, queremos pedirte que nos ayudes y nos enseñes a vivir para ti, en el nombre de Jesús.